9 de la mañana con 26 minutos, seguimos en 11 grados de temperatura y es momento de abordar otra temática muy interesante también en base a un informe que se ha dado a conocer por parte de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿A qué edad promedio las mujeres uruguayas tienen hoy su primer hijo? ¿Cómo ha cambiado esa realidad? ¿Cómo impacta la caída de la natalidad en la realidad de nuestro país? Lo hablaremos con la doctora Wanda Cabela, demógrafa del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, uno empieza a hacer un análisis de estos datos y ha cambiado mucho la realidad en muy poco tiempo, o por lo menos ese es el abordaje que se hace desde la academia. ¿A qué edad promedio entonces tienen las uruguayas a su primer hijo? ¿27 años? Sí, en promedio. Bienvenida, las uruguayas. Wanda. Buen día. Gracias, igualmente, gracias por la invitación. En promedio, las uruguayas tienen, sí, hoy, o por lo menos hasta 2021, estimamos que en 27 años, más o menos. No es una edad particularmente alta, lo que sí es importante destacar es que aumentó mucho en muy poquito tiempo. Estamos viviendo, de hecho, estamos esperando las estadísticas, ¿no? de este año y del año pasado para ver si sigue moviéndose. Lo interesante es que estamos en un momento en que hay unos cambios muy, muy grandes y rápidos. Esto, o sea, es el disparador para un montón de preguntas que empiezan a surgir, porque en un lustro en 5 años cambió, se elevó esa edad mínima para el primer hijo en promedio de las mujeres uruguayas, y esto viene atado a políticas seguramente que se han implementado a lo largo de los últimos años y tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente. Sí, exactamente. ¿Cómo ha cambiado? Para dar un ¿Cómo poco es esa franja? de contexto, es la edad del primer hijo, que es un indicador bien importante de la fecundidad de las poblaciones, no se movía en Uruguay y no cambiaba desde hacía prácticamente 40 años. O había tenido cambios muy leves entre los años 90. Entonces es un cambio realmente grande. Y sí, responde justamente a que hubo un descenso muy grande de la fecundidad adolescente, que se estaba esperando y que no ocurría, o sea, también estaba estancada. En realidad son dos indicadores que estaban juntos estancados, o sea, el hecho de que la fecundidad adolescente permaneciera estancada y alta, muy alta, en el promedio de América Latina, que es el de los continentes que tiene la fecundidad adolescente más alta, estaba vinculado con que tampoco aumentara la edad promedio al primer hijo, aunque sí habían grupos que estaban aumentándola. O sea, eso no es que toda la población, es un promedio, funciona en base a comportamientos diferenciados de distintos grupos. ¿Cuál es la lectura entonces? Porque uno dice, por un lado, parece muy positivo que haya disminuido el embarazo no deseado adolescente, pero por el otro, baja la cantidad de nacimientos en el país. Bueno, claramente es positivo que haya caído la fecundidad adolescente, sobre todo porque era no intencional. O sea, la mayoría de la fecundidad adolescente, 70 o 80% de esas jóvenes y adolescentes no querían tener ese hijo en ese momento. Entonces, que haya habido políticas que impactaron esa fecundidad es muy importante. Por otro lado, sí, eso implica que hay menos nacimientos. Hay menos nacimientos de las adolescentes y menos nacimientos en general. O sea, nosotros tenemos más facilidad para explicar por qué baja la fecundidad adolescente, porque hay planes, es decir, hay cambios en la política de salud sexual y reproductiva que nos permiten decir, bueno, esto está asociado con esta caída. Pero también cayó la fecundidad en general de todas las mujeres. O sea, no es que hay un porcentaje muy alto que se concentra en muy pocas edades, pero en el resto, digamos, en el resto del recorrido del ciclo, digamos, de la etapa reproductiva, también hay descensos. Entonces, sí caen los nacimientos, caen quizás más que lo que estábamos, digamos, de lo esperado. O sea, como demógrafos estamos siempre, digamos, mirando qué es lo que pasa en el mundo. En el mundo cae la fecundidad y ha caído, y Uruguay tiene la fecundidad baja, y se esperaba una caída. Lo que sí es verdad es que es una caída muy rápida y muy intensa. Eso es lo que marca, digamos, la particularidad, las características del cambio de la fecundidad en este momento. 5 años para atrás era de 25 años. ¿El promedio? El promedio, sí, y había subido, en realidad 2 años atrás, otro poquito. Era en 2013, 24. Ahí está, más o menos, por ahí.
Por fuera de lo que es el embarazo no deseado adolescente, ¿a qué se atribuye el descenso en general? Porque tengo entendido además, si no usted me corrige, de que se dio en todas las clases sociales. Bueno, eso es algo que no tenemos total certeza, pero aparentemente sí, porque bajan en edad. O sea, nosotros sabíamos que la fecundidad adolescente y la fecundidad muy temprana también, no solo la adolescente, la que nosotros llamamos hasta los 23 años. O sea, toda la caída de la fecundidad se puede explicar en un 60% por la caída de la fecundidad de las adolescentes y las chicas hasta los 23 años. Entonces, claramente está concentrada ahí. Después hay caídas en grupos, digamos, de mujeres que tienen más edad. Lo que estamos encontrando es que eran mujeres que tenían más hijos, o sea, que tenían hijos a edades tardías y que probablemente no lograban controlar digamos, su fecundidad una vez que llegaban al número de hijos que querían. Eso es conocido y ocurre sobre todo en las poblaciones en que tienen dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, digamos, adecuados o también hasta pautas culturales. Lo que sí era claro era que había un margen grande de mujeres que estaba teniendo más hijos de lo que quería en edades más tardías. Y entonces ahí lo que pasó fue que también no solo dejaron de tener hijos o su primer hijo, las mujeres muy jóvenes, más chicas, adolescentes, sino que también mujeres que tenían de repente 3, 4 hijos y en realidad habían pensado su familia como una familia tipo uruguaya de 2 hijos, logran también terminar su ciclo reproductivo en un número de hijos menor. Entonces ahí entendemos que sí eso se está mostrando que hay una convergencia de los sectores sociales hacia una familia de 2 hijos. O sea, probablemente haya muchas mujeres que vayan a tener un hijo, es decir, ahí estamos un poco esperando cómo termina este ciclo, porque es un ciclo, obviamente, un periodo de cambio para analizarlo mejor y para entender bien cuáles fueron todos los factores. Wanda, y nos queda como un grupo por analizar, ¿no? Quienes han decidido postergar esa maternidad, que también son fundamentales para realizar este promedio. Hoy las uruguayas están decidiendo tener los hijos más allá de los 35 años, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos trabajos en el programa de población que sí, que muestran que hay un grupo de mujeres, sobre todo aquellas que deciden, digamos, seguir una carrera universitaria, es decir, probablemente insertarse en el mercado laboral de tal manera que esa carrera universitaria les rinda en términos de ingresos, ¿no? O sea, lograr como... O de realización profesional. O de realización profesional, etcétera. Digamos que uno de los temas que claramente está ahí, digamos, detrás de esta postergación tiene que ver con una transición a la adultez, digamos, que implica estudiar, o sea, dilatar periodos para obtener, para capitalizarse, dicho de una manera, ¿no? En términos educativos, en términos económicos y también para disfrutar de cierto ocio, autonomía, etc. Entonces, esas mujeres tienen, digamos, incentivos para dilatar el inicio de la maternidad. Después de los 30, o sea... ¿En qué porcentaje pesa? Porque no es un dato menor el que decías, el 60% de la reducción del embarazo adolescente repercute en esta cifra final de 27 años. Sí. ¿Esta postergación en cuánto incide? O sea, la cifra exacta no la tenemos estimada ahora. Pero no es tanto como el peso del embarazo adolescente. Son grupos mucho menos. O sea, hay que saber que en Uruguay, digamos, la proporción de mujeres que termina o que ingresa al ciclo superior creció, obviamente, pero bueno, hay mucha gente que deja antes, ¿no? Claro. La deserción es muy alta. Entonces, hay el grupo de mujeres que termina las carreras universitarias y demás no es un grupo enorme y no todo ese grupo decide también postergar. Sí está concentrado entre las mujeres con más educación y con más ambiciones o con más ambición de tener un buen trabajo y recibir una buena remuneración, las mujeres que tienen hijos más tarde. Me gustaría ir al otro lado de la balanza, que es ese comentario que se escucha siempre, que Uruguay es una población envejecida, que cómo vamos a hacer después con tan pocas personas activas o con una menor cantidad de personas, por ejemplo, en edad de producir, para mantener cada vez a más adultos mayores, que también sabemos que la expectativa de vida va creciendo. Sí, y bueno, es el gran
desafío del Uruguay. Sí, está presentado de una forma, no ahora digo, pero está visto de una forma un poco apocalíptica, cuando en realidad esto está pasando también en todos los países desarrollados, ya pasó hace tiempo. Y la caída de la fecundidad es un hecho y tiene que ver con que se ejercen los derechos y con que hay más capacidad de las mujeres de controlar su fecundidad. O sea, el envejecimiento sobre todo responde a la caída de la fecundidad, además del alargamiento de la esperanza de vida. Y las sociedades se van a envejecer y esa es la realidad que los países, que los gobiernos tienen que enfrentar. O sea, las políticas tienen que estar adecuadas a que ya no van a nacer la cantidad de niños que nacían antes. ¿Qué implicaría decir, bueno, sí, vamos a, sacando de lado las políticas, ¿no?, de fomento de la natalidad, que han tenido muy pocos resultados, muy pocos efectos y muchos gastos? ¿Qué implicaría decir, bueno, no, vamos a hacer que todas las circunstancias, las situaciones familiares, la situación de la mujer vuelva atrás a 1950, cuando las familias funcionaban de tal manera que, bueno, que 2 hijos, 3 hijos eran, y a edades tempranas o más hijos, eran parte, digamos, de cierta normalidad del panorama familiar y de mujeres que no estaban trabajando, ¿no? O sea, un poco como esta idea de que todo en los mercados laborales se puede mover, el mundo cambia, pero mejor dejemos que la familia no cambie, porque si no se nos va a complicar. Es inviable. Claro, y en realidad compaginar todo. Claro, y en realidad lo que hay que, o sea, lo que está pasando, y de hecho creo que va a ocurrir en el mundo entero, los gobiernos, las políticas se van a adecuar a los cambios demográficos. O sea. Wanda, este estudio, este análisis que hace, ¿es en base únicamente a datos estadísticos? Sí. ¿O hay consultas? Porque le iba a preguntar, las mujeres uruguayas quieren tener 2 hijos, pero en realidad no podemos llegar a saber si no se lo consultamos. Entonces, ¿es únicamente en base a análisis de datos que surge esta posibilidad? ¿O las personas manifiestan, yo quiero tener 2 hijos, yo con un hijo estoy bien, me gustaría tener 3? Sí, no, en general, este estudio está hecho en base a estadísticas vitales y a estadísticas censales. Son básicamente tasas y indicadores, pero sí tenemos otros datos de encuestas en el que las personas, las mujeres, hombres y mujeres, tienden a decir que quieren tener 2 hijos, aunque tengan 1, aunque tengan 0, aunque tengan 5, ¿no? Hay algunos que tienen de más, por llamarlo de otra manera, otros de menos. También es difícil saber si eso es como lo que la gente tiende a responder porque es la norma. Claro. Quiera o no quiera, claro, ¿no? O sea, casi tenga cultural. un proyecto, quiera o no quiera, no, vamos a creerles que quieren. El tema es que eso sea... Que eso tenga realmente como, un sentimiento. que eso sea un proyecto, digamos, que realmente piensan concretar, ¿no? Entonces, tampoco es tan claro cuando la gente dice 2, que pasa en el mundo entero, ¿eh? O sea, todo el mundo por ahora, salvo casos muy excepcionales, tienden las encuestas, dan que las personas, las familias quieren tener 2 hijos. Cabela, me quedo pensando, justamente profundizando lo que decía Maggie, si ustedes se van a nutrir luego con lo que surja del censo que se está llevando a cabo y qué tanto puede ampliar esta información, y ya aprovecho para que considere cómo estuvo planteado, si están de acuerdo, si para su métier resulta útil. Sí, bueno, nosotros no voy a decir que estamos desesperados porque va a parecer un poco nerd, digamos, de los datos, pero sí, el censo es crucial para nosotros por varios motivos. Uno, porque el instrumento censal incluye preguntas sobre la fecundidad muy relevantes y que permiten vincularlas con otros indicadores de tipo socioeconómico y algún otro más. Por ejemplo, las preguntas que vos me hacías respecto a las diferencias socioeconómicas, eso se responde o con encuestas o con el censo, y el mejor instrumento para responderlo es el censo. ¿Faltaron preguntas o les parece que está bien? O sea, los censos son instrumentos como muy escuetos, muy breves, y tienen que ser entendidos por toda la población y no pueden entretener a la población 1 hora con preguntas. Entonces nosotros entendemos que las preguntas incluidas en el censo en Uruguay son buenas, incluso mejores que en otros países, porque, por ejemplo, se incluyó desde el censo pasado la edad del primer hijo, la fecha de nacimiento del primer hijo, y eso es clave como indicador.
Entonces, sí nos va a permitir mejorar bastante, entender mejor qué pasó ahora, porque va a recoger el censo justamente, va a preguntar, bueno, vamos a saber qué pasó en estos años con todas las mujeres. Entonces, porque nosotros, ¿qué vemos ahora? Las mujeres, o sea, con estos datos, las mujeres que tienen hijos, o sea, que llegan a tener hijos. Pero bueno, una parte importante, por ejemplo, es ver todas aquellas que terminan el ciclo reproductivo sin haber tenido hijos. Nuestra sospecha, o lo que vemos así, lo que evaluamos de los datos, es que todavía en Uruguay la proporción de mujeres que llamamos nulíparas definitivas, es un término horrible, es escasa, están en alrededor del 10%, pero en los países europeos ya llegó a 30%. Claro. O sea, cuando tienen los datos se encuentran con que 25, 30% de varios países europeos termina el ciclo reproductivo sin haber tenido hijos. Ya sea porque postergó y luego no pudo tener, ya sea porque no quiso tener, o sea, hay varios estudios. Cuando hablábamos del censo y cómo se aborda desde la parte de la demografía, pero ¿qué pasa ahora con este abordaje que hacen ustedes, no? ¿En qué se vuelcan? ¿Qué tipo de políticas estatales o políticas públicas se puede volcar? Bueno, o sea, para hacerlo sencillo, hay dos tipos de reacción a estos resultados. Uno es decir, fomentemos la natalidad, fomentemos que las mujeres, que las parejas tengan hijos y para eso hay un menú de políticas enorme en el mundo. Licencias maternales y paternales. Bueno, esas serían las mejores, sí, incentivos, o sea, pero lo que generalmente tienden a hacer es decir, bueno, tengamos una meta de nacimientos. Eso no suele funcionar demasiado. Entonces, la otra opción es decir, bueno, logremos que las personas puedan criar los hijos que quieran tener y en el momento que lo quieran tener, de la forma más adecuada posible, que no sean rompecabezas la vida cotidiana, que si los niños quedan en la escuela a tal hora, yo salgo del trabajo a tal otra y no tengo forma, o sea, hay que buscar soluciones. Buscar, claro, respaldos a la crianza, que tienen que ver no solo con que las familias se las arreglen, sino con que el Estado también, las empresas, por ejemplo, cada vez hay más países que incluyen a las empresas, bueno, que hayan centros de cuidado. Uruguay, por ejemplo, tiene los centros CAIF, que son un instrumento que si se ampliara para los niños más chicos, o sea, podría ser muy importante en términos de compartir los cuidados. Esa sería una de las visiones. ¿Qué hago? Busco la forma, por ejemplo, con incentivos económicos para que las mujeres tengan más hijos en la familia, como hace Rusia, bueno, Hungría, con unas políticas bastante draconianas, para llamarlo de alguna manera. O busco, como hace el modelo más francés o el modelo nórdico, bueno, mejoro las condiciones de vida y logro, digamos, veo si en ese caso las personas prefieren tener más hijos. ¿Podrán? Muy interesante, cosas que tal vez no tenemos en cuenta como simples mortales integrantes de esta sociedad, todo lo que puede implicar abordar y analizar estos datos, ¿no? Sí, es en un Uruguay tema muy hay idea, hay voluntades de mejorar, porque hablábamos lo que significó el atender la problemática del embarazo adolescente. Dio su resultado. Movimos para arriba la edad del primer nacimiento de los hijos a las mujeres uruguayas, que representa un beneficio para esas adolescentes seguramente a nivel de salud, a nivel de desarrollo personal, profesional y para sus hijos también. Entonces, ¿hay una voluntad política en nuestro país de fomentar todo este aspecto que señalaba recién? Hay discusiones. Digo, más allá de los partidos políticos, digo, en general, ¿el sistema político le presta atención a estas cuestiones? Le presta atención hasta ahora, digamos, como un poco con esa preocupación que marcabas. De la natalidad, sobre todo, en realidad no importa tanto la natalidad, las condiciones de crianza, sino los efectos demográficos y las presiones sobre el sistema de seguridad social. Es verdad, sí, hay partidos, hay facciones que están como más preocupadas por la conciliación. Sin duda han habido, bueno, el Sistema Nacional de Cuidados tuvo un poco esa preocupación, pero no tuvo financiamiento, luego no prosperó. Ese sería un instrumento importante en el sentido de el segundo enfoque de políticas. Ahora hubo una minuta que elevó Cabildo Abierto, elevó en realidad, digamos, a propuesta de Cabildo Abierto, se elevó una minuta al gobierno, firmada por todos los partidos políticos,
que tiene una serie de medidas que tienden a, por un lado, o sea, el objetivo, para mí no compartible, es aumentar la natalidad, pero las políticas que presenta son políticas que todos los partidos coincidieron en que podían ser beneficiosas. Por ejemplo, mejorar las licencias paternales y maternales. Igual hubo algunos avances. Hubo ya antes en el periodo anterior, hubo más días, pero son pocos días. Hay países que tienen meses, que obligan a los varones a tomarla. Hay países europeos que tienen ahí está. un año o dos para la licencia maternal, para esos primeros tiempos y años de los niños, para tener como esa tranquilidad y no tener que estar, lo que decíamos recién, armando ese rompecabezas de tengo que ir a trabajar, lo saco del CAIF, lo llevo para acá, lo cuida la abuela. Exacto. Que en definitiva también hay abuela muchas veces. Sí, hay. Y muchas veces o no viven en el mismo lugar. Entonces, no, pero es muy interesante para... Y esta minuta, por ejemplo, tiene algo mejora las exenciones fiscales. Mirándola en general, tampoco, es decir, son buenas intenciones, pero no aparecen, digamos, tendrían que estar ligadas a presupuestos importantes. Y en algunos casos son hasta regresivas porque van a favorecer a los que tienen más y que probablemente tienen menos hijos, porque las exenciones fiscales le pasan a un 20% de la población que paga IRPF, el otro 80% gana menos de lo necesario para poder favorecerse con esas políticas. Entonces, sí hay como cierta preocupación y todos los partidos estuvieron de acuerdo con esa minuta, pero no sé qué pasó en el Ejecutivo, pero para que tengan realmente efectos en la vida cotidiana, o sea, hay países y eventualmente en que la gente decida tener más hijos porque ve que las condiciones mejoran, tiene que tener una inversión económica importante y sobre todo, lo más importante de todo, es la perspectiva de estabilidad. Eso no va a ser, te doy el cheque bebé como pasó en España y te doy $5.000, bueno, eso dura un minuto, un año aumenta y después, las personas... Wanda, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. No, estuvo muy interesante para abordar toda esta temática que la verdad es muy, pero muy compleja y además interesante para analizarla. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Wanda Cabela, demógrafa del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales. Es momento de realizar una nueva pausa aquí en Arriba Gente.